Gracias por continuar con nosotros en este programa Foro Político, transmitiendo desde la ciudad de San Bernardino, California. Estamos hablando con el doctor José Juan Gutiérrez de la organización Vamos Unidos USA. Antes de entrarle directamente al tema de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, brevemente, ¿qué es Vamos Unidos USA? ¿Qué consiste? ¿Qué es lo que hace? Es una organización que provee servicios legales de inmigración y de educación a la comunidad inmigrante en general, pero se caracteriza por años con diferentes nombres por estar dando servicios otra vez legales de inmigración a la comunidad de habla hispana, principalmente mexicana. Históricamente hemos trabajado en los estados de California, Oregón y Washington. Hemos tenido 56 oficinas con satélites que dependen de estas oficinas, lo que hacía de la organización en años pasados la organización más grande en cuanto al servicio que prestamos a la comunidad, que repito, son servicios legales y educativos. Entonces estamos hablando contábamos con un personal de 650 empleados, que nos daba una capacidad al pasar de los años de haber servido a cientos de miles de personas. Bueno, bajó porque obviamente el tema de la inmigración es un tema que tiene sus altos y sus bajos. Hay más trabajo, ¿no? Bueno, ahorita debería de haber trabajo, pero como no hay programas, o sea, no se ha reformado la ley de inmigración, esos más de 11 millones de trabajadores inmigrantes indocumentados, incluyendo a los jóvenes soñadores, los dreamers, ¿verdad? Pues con raras excepciones, como en el caso de los soñadores y en mucho menor grado, personas adultas que tienen familiares o otras formas de legalizarse, pues se pueden legalizar. El grueso de la población no puede. Entonces, aunque debería de haber muchísimo trabajo, no lo hay, porque donde lo hay básicamente es en las zonas, en las partes más difíciles de la ley de inmigración, que son la representación de individuos que enfrentan procesos de deportación en los tribunales de inmigración. Entonces, hay un gran potencial, pero no se logra concretar todavía porque no hay mecanismos que abran las puertas para que toda esta gente, después de llevar décadas residiendo y trabajando en los Estados Unidos, puedan regularizar su estado migratorio. Ustedes, como Oficina de Inmigración, presentaron una solicitud para recibir fondos por parte de la ciudad de Los Ángeles, que distribuyeron fondos para ayudar precisamente a personas sin documentos, con excepción de aquellos que tuvieran antecedentes criminales. Todavía no hemos hecho esa petición, pero somos cercanos a los políticos responsables mayormente por la asignación de estos fondos para el propósito de prestar servicios legales a inmigrantes. Me refiero a concejales como el señor Gilbert Cedillo, que es un amigo, el propio alcalde de la ciudad de Los Ángeles, que es el señor Eric Garcetti. Y luego, o sea que vamos a conversar con ellos. Donde sí hemos tenido una mayor participación es con el gobierno del estado. Va para 3 años que el gobierno de California ha asignado fondos para dar servicios a la comunidad inmigrante. Empezaron asignando un presupuesto de 15 millones. Para el año fiscal 2017, que es el actual, le subieron a 30 millones. Y otra vez se asignó una cantidad significativa de fondos, más de 30 millones, para el 2018. Entonces nosotros estamos participando y colaborando en todo eso porque pues nuestra comunidad está siendo amenazada todos los días por la administración del presidente Donald Trump y no hemos recibido hasta el momento ninguna buena noticia, y nos sorprende y nos causa una gran decepción que México, que el gobierno mexicano, a través de la persona del secretario de Relaciones Exteriores actual, Luis Videgaray,
haya jugado un papel tan protagónico al invitar en agosto del año pasado a la ahora presidente, en entonces candidato Donald Trump, a Los Pinos en México, en violación de todos los protocolos vigentes, protocolos políticos. Le dieron trato de jefe de Estado sin serlo y le dieron un levantón a su campaña, que independientemente de que perdió el voto popular por casi 4 millones de votos, debido a este sistema arcaico antidemocrático que seguimos teniendo en este país, que se proclama como el más democrático y más respetuoso de los derechos humanos, que es los Estados Unidos de Norteamérica, ¿verdad? Pues realmente el sistema para elegir presidente es muy arcaico, ¿verdad? Donde el colegio electoral, 500 y pico de electores, en base a una fórmula que nadie sabemos cómo fue que se definió esta, son los que eligen al presidente, ¿no? Entonces, y luego a partir de ahí, ¿verdad?, causa mayor decepción que en la medida en que se comienza a concretar la política agresiva, represiva de parte de esta administración en contra específicamente de los mexicanos, los cuales siempre hemos sido señalados con nombre y apellido como violadores, narcotraficantes, delincuentes de la peor calaña, etcétera, que fue lo que le ganó votos al actual presidente entre los sectores más conservadores del país, ¿verdad? Se siguen escuchando todo tipo de proclamas y comentarios que realmente, como dice el dicho, ni la burla perdonan. Estamos entrando en un tema muy acalorado, sí, que a raíz de eso han surgido protestas de grupos nacionalistas, nazistas, radicales, sí, y siempre que vemos presentaciones o foros donde se habla de la ley de salud o de inmigración, llega este grupo antinacionalista, antiinmigrantes, a boicotear, a sabotear ese tipo de presentaciones. Me tocó estar cuando vino el propio fiscal del estado recién nombrado, el señor Javier Becerra, y le pararon el foro, lo controlaron el foro, pero es donde me surgía la pregunta: en un estado donde no se respeta ni al propio fiscal, ¿qué se puede esperar de esa sociedad? Es el fiscal. Sí. Y los policías no hacían nada por detenerlos. Bueno, aquí recientemente, cerquitas de donde estamos grabando este programa, en la Universidad de California de Riverside, en mayo pasado, tuvimos un foro organizado por el doctor Armando Navarro, donde se convocó a todo tipo de líderes hispanos para diseñar una estrategia para proteger a nuestra comunidad inmigrante. Y el orador principal fue el presidente del Senado, un mexicoamericano muy bueno, Kevin Alejandro de León, y cuando llegó ahí, irrumpieron los nazis y miembros del Ku Klux Klan y todos estos, y como el evento fue en un lugar financiado con fondos públicos, ¿verdad?, con los impuestos que pagamos todos los que residimos y trabajamos en California, no se les podía expulsar porque era en la Universidad de California, y llegaron ahí, insultaron al presidente. Yo estuve ahí, doctor. Sí, ahora que se habían encargado. Yo estuve de ahí. Pero fue ese evento que está hablando el doctor Juan José Gutiérrez. Ese evento para mí fue más ordenado, porque por lo menos se le permitió hablar al senador Kevin de León. Sí. Hizo su presentación muy elocuente y se defendió y pudieron hablar. Pero en el evento donde estuvo el fiscal Javier Becerra, no lo dejaron hablar. Y tuvieron que sacarlo con policías escoltados, porque estas personas que siguen difundiendo ese tipo de mensajes de división, de odio, no sé a dónde van a llegar. Precisamente también esta mañana, cuando grabamos este programa, el propio presidente insulta a 2 periodistas de la cadena MSNBC con insultos de gravedad, cuando también antes de este acontecimiento un congresista es baleado en Virginia, y cuando sale el presidente y dice que convoca a la unidad del país, sí, y entonces después se contradice el presidente. Sí. No, es horrible, y los mexicanos en Estados Unidos nos sentimos a fuego cruzado. Lo que tú acabas de describir de cómo se está viviendo la administración del presidente Donald Trump con respecto de los inmigrantes en este país, eso por un lado, ¿no?, es horripilante, es sumamente preocupante, es peligroso, pero por el otro lado, de México, de donde esperáramos que nos llegara la solidaridad, un apoyo real, ¿qué es lo que vemos?
es como que si estuviéramos viviendo la versión mexicana de aquella novela que escribieron un escritor inglés, ¿verdad?, de 1984, Orwell, ¿verdad?, donde noche de pronto es día y blanco es negro, etcétera, etcétera, porque el señor Luis Videgaray, en representación del presidente Enrique Peña Nieto, sigue insistiendo que la relación con Estados Unidos se ha mejorado tremendamente, casi está preanunciando de que el gobierno de México, en representación del pueblo mexicano, va ganando en su relación con este señor. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad?, tenemos declaraciones del cónsul general de la ciudad de Los Ángeles, el cónsul general, el consulado más importante de todo el mundo. Dicen que después de la Embajada de México en Washington, el segundo puesto más importante en el servicio exterior es el Consulado General de México, donde presume en sus tweets, ¿verdad?, de que se están quizás arrestando mucho más mexicanos en la administración de Donald Trump, pero se están deportando menos que en la época de Barack Obama, y eso casi nos lo anuncian como para que celebremos que nos está yendo muy bien, cuando los arrestos y deportaciones, está científicamente probado, están 40% por encima de lo que eran en un periodo comparable en la época del expresidente Barack Obama. Y precisamente, nuevamente retomando esta situación de inmigración, el día que grabamos este programa, en el Congreso Federal, se pone a votación la situación de la ciudad de Santuario, quitarles dinero a aquellas ciudades que no implementen esta situación de que los policías o los jefes del sheriff hagan el papel de inmigración, y también esta ley de Key Law, de esta joven que fue asesinada aparentemente por un indocumentado. ¿Qué sigue? Bueno, la situación es grave, ¿verdad? La ultraderecha norteamericana por muchos años ha explotado la idea de que los mexicanos estamos efectuando una invasión silenciosa de los Estados Unidos y colocando en un peligro estratégico la sobrevivencia de la nación norteamericana, que quiere decir donde domina la etnia anglosajona, ¿verdad?, porque se está diversificando étnicamente el país. Y entonces ellos han anunciado y han demandado y se han introducido iniciativas legislativas en el Congreso Federal para que los niños que nazcan en los Estados Unidos, donde cuando menos uno de los dos padres que procrean a esa criatura ya no puedan obtener la ciudadanía norteamericana por nacimiento si uno de los padres es indocumentado. Entonces ya hasta nos quieren retirar ese derecho. Como si eso no fuera suficiente, la semana pasada el presidente Donald Trump anunció, en algo que no se le prestó mucha atención, que él pretendía ordenar a su equipo, que es el que administra la cuestión migratoria, de que comiencen a peinar los expedientes de las personas que se han naturalizado, con el propósito de que si se puede detectar que personas mintieron en las solicitudes de naturalización, se proceda a retirarles la ciudadanía norteamericana y se les envíe a proceso de deportación. Y por eso digo, ¿no?, de forma enérgica, que cómo es posible que ante ese panorama México esté celebrando de que a los mexicanos en Estados Unidos estamos así como en una fiesta donde la administración de este tipo aberrante que es Donald Trump, que es antimexicano por excelencia, se le esté dando un trato así como con guante blanco, como que no, el genio de Luis Videgaray, que tiene buena relación con su yerno, ¿verdad?, el señor Kushner, él va a arreglar la cosa porque él sí sabe cómo negociar o cómo tratar a esta gente. Estamos muy mal y por eso digo que estamos a fuego cruzado. Es muy lamentable eso y muy peligroso. Posiblemente se esté viendo la situación del Tratado de Libre Comercio, las negociaciones, y por eso es que caen ahí, que es más importante el negocio que el bienestar de los mexicanos que vivimos en el exterior, o de los propios mexicanos que están viviendo en la República Mexicana. Cuando le decía al principio de este programa la crisis económica, política que estamos enfrentando tanto
en el sur como acá en el norte los mexicanos. Vamos a una pausa nuevamente, pero al regresar entramos de lleno en esa situación de Morena, Movimiento de Regeneración Nacional, qué hace Morena en México y qué hace aquí en los Estados Unidos. Quédese con nosotros.